Ahora sí, ya estamos conectados. Bueno, ahora sí, formalmente, bienvenido, doctor Emilio Medina, abogado profesor de Derecho Concursal de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración y de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Córdoba. Bueno, Emilio, un abogado muy experimentado, especialista en la cuestión concursal, conocido del fuero. Hemos trabajado juntos también en algunas cuestiones. Así que, bueno, un gusto hoy, Emilio, darte la bienvenida en este espacio del Colegio Profesional de Martilleros, Corredores Públicos de la provincia de Córdoba. Bueno, para conversar un poco de el título que has puesto, la verdad que es muy interesante, porque hay veces que el sol no se puede tapar con las manos. La crisis económica como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Vamos a escuchar un análisis de la óptica del derecho concursal que sabemos que tanto interesa a Martillero, ¿no? Indirectamente también a corredores públicos, porque esto implica justamente en las cuestiones económicas y en el mercado. Ahora, Emilio, todo tuyo. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos los presentes por compartir este momento. En especial quiero agradecer a las autoridades del Colegio Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Córdoba, y en especial al doctor Federico Miguel por brindarme este espacio para compartir con ustedes un tema que es de trascendencia absoluta en este momento. ¿Cuál es el impacto que tuvo, tiene y tendrá la pandemia en el mundo comercial, empresarial, global, mundial, pero particularmente en nuestro país, debido a las características de nuestra economía? Creo que a nadie de los aquí presentes ha salido indemne o no lo ha afectado esta pandemia, ya que todos nos hemos visto obligados por disposiciones gubernamentales a permanecer en nuestras casas como único medio o herramienta para evitar la propagación del contagio de este virus. De un día para el otro, sin previsión alguna, nos mandaron a todos a nuestras casas, lo que provocó que no podamos seguir ejerciendo nuestra actividad habitual, nuestra actividad común, lo que implicó también una reducción de nuestros ingresos, que también tuvo su correlato con la obligatoriedad y necesidad de cubrir nuestros costos y gastos fijos. Entonces, yo quise comenzar con esta analogía porque me parece que la mayoría de los habitantes de nuestro país y del mundo han sentido tal vez con mayor fuerza a lo largo de su vida la tensión que se genera cuando los recursos disponibles no alcanzan para cubrir las obligaciones corrientes a sus respectivos vencimientos. Digamos, esta situación que generalmente fue prioritaria o privativa de las empresas, y de algunas empresas en particular, aquellas que tenían crisis recurrentes por cuestiones de mercado, creo que esta pandemia ha hecho que todos los sujetos de derecho, todos los participantes de la economía, se vean afectados por esta tensión financiera, por esta dificultad financiera. Traspolado esto al ámbito empresarial, claramente estas dificultades financieras se han agravado mucho más. Tengamos en cuenta que ya llevamos aproximadamente 70 días o más de aislamiento social, preventivo y obligatorio, lo que provocó que la economía entrara en un paréntesis, en un parate, en donde las fábricas cerraron, los comercios cerraron, las empresas de servicio dejaron de prestar esos servicios, por el solo hecho de no poder movilizarse, transitar. Vuelvo a repetir, con el objetivo primordial de cuidar la salud propia y la del prójimo. Pero esta situación que se ha prolongado tanto en el tiempo, día a día se va agravando y va trayendo mayores consecuencias. Tanto en las familias como en las empresas, por igual, día a día empiezan a ver las consecuencias de esta situación o tensión financiera por insuficiencia de recursos.
El problema, ¿cuál fue? El virus. Este virus tan desconocido que nadie sabe cómo tratarlo, cómo controlarlo, cómo mitigarlo. Simplemente saben que lo más oportuno para evitar que se propague y colapse el sistema de salud es el aislamiento. Ese problema, virus que afecta la salud de las personas, traspolado al mundo económico, me permito llamarlo cesación de pagos. Como el virus ha enfermado a mucha gente, hoy, provocado por las disposiciones gubernamentales del parate que se ha impuesto, está infectando o afectando a muchísimas empresas con esta patología que es la cesación de pagos. Más aún en nuestro país, en donde veníamos de una economía bastante deteriorada por muchos años de estancamiento económico, falta de crecimiento, este hecho imprevisto por todos ha resultado o va a resultar en un golpe muy fuerte, muy difícil de superar. Nuestro país tiene como una serie de características que incluso agravan un poco más la situación. La descomunal emisión monetaria por parte del gobierno nacional para, de cierta manera, tratar de paliar los efectos negativos en lo económico, con lo que ello va a provocar un desequilibrio macroeconómico que todavía no conocemos cuáles serán las consecuencias, que pueden ser, entre otras, una hiperinflación, eso no se sabe. Tener cerrado el acceso al crédito, es decir, la imposibilidad que tenemos en nuestro país de hacernos de divisas fuertes para poder financiar el sistema productivo, la contracción del consumo de nuestra principal fuente de ingresos de divisas, que son los commodities, es decir, ante la contracción del consumo de esos productos, menor será el ingreso de dólares. El espiral inflacionario o la tendencia inflacionaria creciente existente desde hace ya muchísimos años, que va a tal vez ir en aumento, hace que se genere un escenario muy complicado o que se avisora muy complicado y que puede llegar a determinar en un escenario no querido por nadie, que no es otro que la destrucción de patrimonios productivos, ¿sí? La destrucción de riqueza, la destrucción de empresas generadoras de recursos, generadoras de ingresos para sus trabajadores, para el Estado. Es decir, esta situación, como está planteada, hace poner en riesgo la destrucción de riqueza, la destrucción de patrimonios productivos. En este contexto, uno puede preguntarse si el Estado está siendo tan eficaz como aparentemente lo está haciendo en materia de salud en busca de resguardar la subsistencia de las empresas. Es decir, estamos viendo medidas gubernamentales que sirvan para contener, para amortiguar el impacto de esta crisis en las empresas. La respuesta se está dando, se está viendo, pero en términos generales es posible decir de que no está siendo tan efectiva como debería, ya que estamos viendo niveles de ventas descomunalmente bajos, niveles de mora como nunca antes vistos, rechazo de cheque en el sistema financiero sumamente altos, en definitiva, una mora generalizada en el cumplimiento de las obligaciones. Por suerte, también estamos viendo algunos datos alentadores. El principal de ello es que los privados, los particulares, han tomado conciencia de que el esfuerzo para superar esta situación va a partir de todos los actores. Es decir, yo en mi rol de abogado litigante y de asesor de empresas, me encuentro que las empresas, sin contar incluso con mi asesoramiento, han decidido encarar esta cuestión en el marco de negociaciones bilaterales entre el deudor y el acreedor, en búsqueda de distribuir las pérdidas entre ambas partes y no hacerlas cargar exclusivamente a ninguno de los dos polos. Yo veo día a día cómo las empresas y los empresarios negocian con sus deudores y a su vez negocian con sus acreedores formas de pago, refinanciaciones, esperas, quitas. Y por suerte esto está siendo hoy por hoy la regla. Pero bueno, hay que preguntarse qué empresa puede hacer eso. Puede hacer eso las empresas que de cierta forma venían al día de la fecha ordenadas, con
con una actividad productiva en orden, creciente si se quiere, o al menos sin arrastrar grandes pasivos. El problema es que ese sector económico seguirá así. El problema son las que no venían en esas condiciones y ya arrastraban pasivos desde tiempos anteriores. Esas empresas, las que ya venían con dificultades financieras notables, se van a encontrar hoy con un escenario hasta dantesco, si se quiere, porque al estar golpeadas ya tenían vedado el acceso al crédito, ya tenían menoscabado su sistema de comercialización, sus proveedores ya no les vendían a plazo, sino que les vendían de contado, es decir, ya venían con muchas medidas de aislamiento de hecho, y hoy se encuentran con esta situación, con esta baja en los niveles de actividad, que en muchos casos va a ser terminal o casi terminal. Y sobre esas empresas es que entra a tener vigencia la materia en la cual hoy vamos a hablar, que es el derecho concursal. ¿Qué herramientas jurídicas nos provee nuestro sistema jurídico para enfrentar o afrontar estas situaciones en donde hay incumplimientos en las obligaciones asumidas por las partes? Como todos sabemos, el primer camino es el que gracias por fortuna han adoptado las empresas, que es la negociación extrajudicial. Pero cuando esa negociación extrajudicial se agota, entra a tomar vigencia el litigio, es decir, la gestión judicial del cobro. La gestión judicial del cobro se da cuando tenemos un deudor y un acreedor con una pretensión insatisfecha y un deudor que no paga, no sabemos si no paga porque no quiere o no puede. Hoy el escenario nos está mostrando de que los deudores no pagan no porque no quieren, sino porque no pueden. Este hecho de no poder nos trasluce que estamos en presencia de un sujeto cuyo activo no es suficiente para afrontar el pasivo exigible que tiene. Entonces nos vamos a encontrar con procesos judiciales en donde hay un actor y un demandado, que el acreedor va a pretender hacer valer su derecho a través de una ejecución de la obligación. El actor, el abogado más diligente será el que primero embargue un bien como garantía del cobro de su crédito. Probablemente ese deudor tenga muchos otros acreedores, pero cobrará el primero en el tiempo, mejor en el derecho. Y así nos vamos a encontrar con muchísimas pretensiones crediticias insatisfechas, porque el poco activo de ese deudor fue caucionado y ejecutado por el más diligente de todos. Ante estas situaciones, es decir, ante los conflictos litigios plurisubjetivos en donde tenemos un deudor en estado de cesación de pagos cuyo activo es absolutamente insuficiente para hacer frente a su pasivo exigible, es donde entra a tener vigencia el derecho concursal, ¿sí? El derecho concursal en nuestra legislación establece básicamente 3 procedimientos a los fines de tratar de resolver estos problemas, vuelvo a decir, plurisubjetivos, es decir, cuando hay un número indeterminado de sujetos activos de la obligación. Es decir, hay muchísimos acreedores o muchos acreedores que incluso hasta son desconocidos en algún momento, y un solo deudor cuyo patrimonio es ostensiblemente insuficiente para afrontar esos pasivos. Ante esta situación, que técnicamente es calificada como estado de cesación de pagos, es decir, es aquella situación del patrimonio que se muestra impotente para afrontar con recursos genuinos los pasivos exigibles, es decir, el dinero que ingresa no alcanza para pagar las deudas a su vencimiento. Ante este estado de situación patrimonial que también se presenta con una vocación de permanecer en el tiempo y también se presenta con una característica de generalización, es decir, afecta a la totalidad del patrimonio del deudor. Cuando se da esta situación es que ese deudor se encuentra habilitado por la ley para solicitar la protección que provee el estatuto concursal, ¿sí? Una persona que se encuentra en estado de cesación de pago, sea una persona física o una persona jurídica, podrá solicitar la formación de su concurso preventivo ante el juez competente con el objeto principal de
establecer un freno, un parate, un punto final a la proliferación de deudas concursales, un compás de espera para lograr reestructurar su hacienda productiva, su negocio, su industria, también en ese tiempo poder reorganizar los recursos para en determinado momento ofrecer un acuerdo de pago a sus acreedores en la medida de sus posibilidades. Eso es básicamente lo que es un proceso concursal. Es un proceso judicial en el cual hay que cumplimentar una serie de requisitos que están taxativamente establecidos en la norma. Esos requisitos se deben cumplir en un plazo determinado de tiempo, también establecido en la ley. Básicamente los requisitos estos que exige el artículo 11 de la ley concursal, lo que buscan es que ese deudor sea claro, transparente y fidedigno en la información que brinda en primera instancia al juez para acreditar que se encuentra realmente en estado de cesación de pagos, y también esa información sirve para que todos los partícipes en el proceso a lo largo y en el devenir del mismo tengan cabal información de la real situación patrimonial de ese deudor. Entre los requisitos que se le exigen están los de presentar una contabilidad ordenada, los de denunciar detalladamente cuál es su activo y evaluarlo, en traer al juzgado los libros de comercio sobre su contabilidad, el de informar los juicios de contenido patrimonial que tiene iniciado en su contra, la cantidad de empleados que tiene, y otros requisitos más que buscan convencer al juez de que ese sujeto es merecedor de la protección establecida en la ley concursal. Una vez que se dan por acreditados estos requisitos, es que se designa un síndico, que es un contador público especializado en sindicatura concursal, quien será un órgano auxiliar del juez y lo ayudará a determinar la dimensión del pasivo de ese deudor, y también lo ayudará a determinar la dimensión de su activo a lo largo de los sucesivos informes que debe presentar a lo largo del proceso, que son muchos, variados y de una real trascendencia. Entre ellos se destaca el informe mensual sobre el avance de la empresa y el cumplimiento de las normas fiscales y previsionales, el informe individual de cada uno de los créditos, de los acreedores que demanden verificación de créditos, el informe general, en donde será una visión global del estado económico y financiero de esa persona, de ese sujeto de derecho, pieza procesal totalmente trascendente para que los acreedores en la etapa de ofrecimientos de acuerdo puedan valorar y justipreciar si la oferta de acuerdo que se hace es conveniente o no. Transcurrido lo que es el periodo de exclusividad, será el momento en que el deudor deberá acreditar haber logrado las mayorías legales establecidas por la ley para homologar el acuerdo. Si se dan esas mayorías legales, el juez dictará sentencia homologando el acuerdo, sin no antes emitir una sentencia sobre la existencia del acuerdo. A partir de ese momento, ese deudor dejará de tener un pasivo concursal conformado por múltiples obligaciones de distintas causas y pasará a tener un solo pasivo, el concursal, cuya fuente es esa sentencia de homologación del acuerdo. Esto debido a los efectos de la novación de las obligaciones que provocan la homologación. Entonces, a partir de ese momento es que podemos decir que ese deudor superó el estado de cesación de pago porque reestructuró su deuda de acuerdo a las reales posibilidades de su empresa. Es decir, ya negoció con sus acreedores, ya logró las conformidades, ya ofreció pagar de determinada forma, y ahí empieza una nueva etapa en su vida empresarial, consistente en el cumplimiento del acuerdo de los créditos de sus acreedores concursales, y así también el desenvolvimiento posterior de la empresa, claramente o idealmente sin la generación de pasivos postconcursales. Luego concluye el concurso cuando se pagan todos los créditos concursales y ahí se extingue, ¿sí? Esa es la primera de las vías establecidas en nuestro ordenamiento jurídico para viabilizar un salvataje de una unidad productiva con dificultades financieras. ¿Cuáles son los efectos, algunos de los efectos que permiten que eso sea posible? Entre ellos podemos destacar
con la presentación en concurso preventivo se suspenden el curso de los intereses de los acreedores, es decir, se empieza a conformar una cristalización del pasivo concursal. Se suspenden desde la publicación de edictos las acciones de contenido patrimonial iniciadas en contra del deudor. Se levantan las medidas cautelares que afectan el patrimonio del deudor. Y entre ellos también puede el deudor optar por continuar o no los contratos con prestaciones recíprocas pendientes. Claramente en el marco del proceso concursal se verá la posibilidad de depurar su pasivo de algunos créditos que pueden llegar a ser ilegítimos, se pueden morigerar algunos intereses que pueden sonar abusivos. Es decir, hay una variedad de efectos y posibilidades que se pueden llevar a cabo en el marco del concurso que permiten reestructurar esa deuda para poder ser afrontada dentro de las reales condiciones de esa empresa. Eso que acabo de explicar es el proceso concursal. ¿Qué protege el proceso concursal? ¿Cuáles son los bienes jurídicos que se busca salvaguardar con el proceso concursal? Ha habido una evolución doctrinaria y ha ido cambiando el énfasis sobre el cual se buscaba tutelar con este concurso. Pero hoy por hoy es más o menos pacífica la doctrina y la jurisprudencia en sostener que el concurso lo que busca proteger es la conservación de la empresa en marcha, la conservación de las fuentes de trabajo y la tutela del crédito. Es decir, con el concurso lo que se busca es brindar ciertas garantías para que esos tres bienes jurídicos se encuentren satisfactoriamente protegidos. Como ustedes advertirán, en definitiva lo que se busca es la conservación de patrimonios productivos, porque sin ellos no hay trabajo, sin ellos no hay defensa del crédito. Ese parámetro rector, más adelante también lo vamos a analizar, debe ser el que debe primar en este momento tan difícil que nos toca atravesar. El segundo procedimiento de reestructuración de deudas que establece nuestro sistema legislativo es lo que es el acuerdo preventivo extrajudicial. ¿Qué es el acuerdo preventivo extrajudicial? Es básicamente un procedimiento de negociación realizado entre el deudor y sus acreedores que se desenvuelve mayoritariamente en el ámbito privado. Es decir, el deudor se sienta con sus acreedores y negocia un acuerdo de pago de las deudas que tiene. Se hacen acuerdos que deben respetar una igualdad de trato entre todos los acreedores. Si el deudor logra aunar las conformidades a la propuesta de acuerdo que formula sus acreedores, respetando las mismas mayorías establecidas en el concurso preventivo, que son la mitad más uno de los acreedores que representen las 2/3 partes del capital, va a poder solicitar al juez concursal la homologación de ese acuerdo, luego de realizado un trámite y de corroborado el cumplimiento de los requisitos formales que establece la ley concursal para poder presentar la homologación del APE, el juez llevará a cabo una publicación de edictos donde se arma un pequeño trámite incidental si hay algún acreedor omitido. Transcurrido todo lo cual, el juez dictará sentencia de homologación, produciendo todos los mismos efectos que produce la homologación del acuerdo preventivo judicial. Es decir, se novarán las obligaciones, se aplicarán también los regímenes de prescripción de los créditos que no solicitaron verificación de créditos. En definitiva, pasará a tener los mismos efectos de un proceso concursal. A diferencia del concurso preventivo en el APE, la falta de homologación no provoca la quiebra del deudor. En el caso del concurso preventivo, si el deudor no logra las mayorías legales establecidas por la ley, ese deudor va a estar en situación de quebrar. En determinados casos, como paso previo a la quiebra, se abrirá un periodo de salvataje empresario en donde se le dará una segunda oportunidad al deudor y a terceros para ofrecer comprar la empresa, que ese es el cram down. Vencido dicho plazo sin oferentes, ahí sí efectivamente se le declarará la quiebra. Es decir, en el concurso la falta de homologación implica la quiebra, en el APE no. En el acuerdo preventivo
no hay como consecuencia la declaración de la quiebra. ¿Qué otra ventaja tiene el acuerdo preventivo extrajudicial sobre el concurso preventivo? Es mucho más barato y es mucho más ágil, es mucho más flexible. En definitiva, es una solución sumamente positiva para momentos como los actuales. ¿Por qué no se ve tan asiduamente, al menos en la ciudad de Córdoba, estos acuerdos preventivos extrajudiciales? Las razones son muchas, pero tal vez obedezca a los operadores jurídicos, a los abogados, que estamos bastante acostumbrados a lo que son los efectos del concurso preventivo, estamos bastante habituados a cómo se hace, nos basamos mucho en el efecto sorpresa que provoca el concursamiento, pero me parece que en tiempos actuales donde la solución a esta compleja situación va a requerir mucha agilidad, es probable que esta sea una salida sumamente beneficiosa para todos. Es decir, que tal vez veamos muchos APE. Bueno, ¿y cuál es el último de los recursos establecidos en nuestra legislación que trata la cuestión de la insolvencia? El último, el menos querido por todos, es la quiebra, ¿sí? La quiebra, me imagino que más de uno de los oyentes de esta charla le ha tocado participar en el rol de liquidador de los bienes de una quiebra en más de una oportunidad. Los que lo han hecho van a tener muy patentemente grabado lo que implica la quiebra, ¿sí? La quiebra no es otra cosa que un procedimiento judicial de liquidación de activos, no es otra cosa, no tiene ningún otro secreto de que sea un proceso judicial de liquidación de activos. En la quiebra lo que se busca es desapoderar al deudor de todos los bienes que eran de su propiedad hasta la fecha de la sentencia de quiebra, también los que adquiera con posterioridad la sentencia de quiebra por un año, y los que hayan salido de su patrimonio en fraude a los acreedores, y con ese activo liquidarlo, subastarlo para pagar con el producido de esos bienes a los acreedores de ese deudor en la medida del que alcance, o en otros términos, a prorrata, un poco para cada uno. Me quiero detener un momento en esta parte de la cuestión que es la quiebra, ¿sí? Y las lamentables consecuencias que tiene para el tráfico comercial la quiebra de patrimonios productivos, la quiebra de empresas. Apelando nuevamente a la memoria de algunos de los profesionales que están escuchando, tal vez les ha tocado intervenir en procedimientos de liquidación de alguna fábrica que se podía dedicar a la fabricación de autopartes, a la fabricación de zapatos, a las más variadas actividades económicas, de llegar al momento de inventariar los bienes y encontrarse con barcos fantasmas, con máquinas llenas de tierra, con máquinas desguazadas, es decir, con encontrarse con unidades productivas que antes funcionaban y generaban trabajo y generaban recursos y generaban la obligación de tributar, y fruto de motivos variados nos encontramos con algo totalmente desguazado, totalmente desmembrado, sin realmente valor. Y ahí es donde surge esta paradoja y esta necesidad también de hacer todo lo que se pueda para evitar la destrucción de riqueza entendida como patrimonios productivos, ¿sí? La necesidad de que todos los operadores jurídicos, todos los que estamos al servicio de la justicia, tanto abogados, martilleros, todos los que estamos síndicos, de poner todo lo que esté a nuestro alcance para tratar de evitar llegar a esas situaciones tan lamentables como son subastar partes inconexas de unidades productivas, o en comercio subastar entanterías o lotes de productos sin ningún valor de venta. Todos nos ha tocado ver lo que se obtienen en las subastas, los precios de venta que se obtienen en las subastas de las quiebras. No alcanzan ni para cubrir los gastos básicos de los procesos falenciales. Y son trabajos maratónicos, porque hay veces que toca subastar
comercios con miles de artículos, empresas con máquinas de muy difícil realización, porque solo valen si funcionan en el lugar donde están. Entonces, la necesariedad de tomar conciencia de que la destrucción de riqueza, de que la quiebra en definitiva es el peor de los escenarios que se nos pueden presentar. En ese camino es que en la materia de la cual ustedes hacen su profesión, es decir, la del liquidador en el proceso falencial, será tal vez una tarea pendiente que yo admito o advierto de los juzgados concursales de no brindarle la participación que el profesional, que el martillero en su rol de liquidador, que incluso también de evaluador, debería tener. Es decir, darle la participación necesaria para que sea el martillero quien diga, señor juez, esto tiene valor si funciona. Señor juez, extreme las medidas que esté a su alcance para encontrar un comprador de esto en bloque, de esto en marcha. Debo reconocer que eso no sucede. Los síndicos no son liquidadores. Los síndicos son órganos que auditan al deudor y lo controlan, pero carecen de las herramientas para evaluar, para entender el mercado, para encontrar compradores. Entonces, ahí se ven todas las quiebras, lamentablemente, ese déficit que repercute luego en la aniquilación del crédito, porque los acreedores no cobran nada, fruto de enajenaciones que terminan siendo ventas de partes, venta en definitiva de chatarra, ¿sí? Creo yo firmemente, y es algo que me preocupa mucho, lamentablemente, salvo alguna disposición legal que se rumorea que puede salir, pero que todavía no ha salido, lamentablemente vamos a ver un crecimiento muy importante de procesos concursales, pero también vamos a ver un crecimiento muy importante de quiebras, ¿sí? Y recordemos, los procesos de quiebras son procesos liquidativos, con lo cual el rol del martillero en las quiebras es fundamental. ¿Y es fundamental para qué? Para que se enajene ese activo de la mejor manera posible. Es muy importante hacer ver a los jueces, que son los únicos directores del proceso, la trascendencia que tiene la participación del martillero en un proceso liquidativo. Tal vez deba ser un trabajo de ambas partes, es decir, de parte de los martilleros hacer ver cuáles son sus incumbencias en esa materia, demostrar que tienen las herramientas para ser efectivos evaluadores y efectivos liquidadores, y también hacerle ver al tribunal de la importancia de escuchar esa opinión y canalizarla en los hechos. Es una tarea pendiente, es una tarea que es necesaria llevarla a cabo, porque si no, vamos a ver destrucción de riqueza, destrucción de patrimonios productivos de una manera indiscriminada, con efectos cada vez más graves, y ojalá que eso no suceda. A modo de conclusión, tengo que comentarles que hay una serie de proyectos legislativos que tienen por objeto brindar herramientas jurídicas legales para evitar que el impacto de esta crisis sea tan catastrófico como puede llegar a ser. Esos proyectos legislativos rememoran, o uno puede recordar épocas anteriores, año 2001, 2002 y 2003, donde se emitieron una serie de leyes de emergencia económica que básicamente lo que buscaban eran suspender los trámites concursales, suspender las ejecuciones individuales, suspender la posibilidad de solicitar quiebras, alongar los plazos, brindar líneas de crédito para las empresas en situación financiera comprometida, pero básicamente en el fondo lo que buscaban era poner un parate, hacer un paréntesis para evitar que la dinámica de la crisis se agravara de forma tal que rompiera la cadena de pagos. Ustedes pónganse a ver
que si hoy hay un concursamiento masivo de empresas o una quiebra masiva de empresas, que en términos numéricos o estadísticos es abrumador si aquello que las estadísticas dicen que está pasando se patentiza en trámites judiciales, se van a presentar situaciones nunca antes vistas por la cantidad de empresas en crisis que se van a concursar y van a quebrar. Es decir, si no se llevan a cabo estas medidas legislativas, va a llegar un momento en que la buena voluntad de los empresarios tendiente a negociar con sus deudores formas de pago va a ser insuficiente y van a empezar a haber pedidos de quiebra y van a haber pedidos de concursos masivos. Entonces, de no mediar algún tipo de solución legislativa que permita un compás de espera hasta que se apacigüe y se acomode un poco la economía, la situación puede ser muy compleja, ¿sí? Al día de hoy, todas estas legislaciones que suspenden los pedidos de quiebra, suspenden las presentaciones en concurso, prolongan los plazos de los concursos en trámite, suspenden las ejecuciones hipotecarias, prohíben los secuestros de bienes afectados a la producción. Es decir, hay una serie de leyes de emergencia que buscan eso. La pregunta será si hoy van a ser efectivos aquellos remedios de hace muchos años. Ojalá que lo sean, pero dudo que lo sean porque la situación es completamente diferente, es mucho peor que la de hace muchos años. Restará que ver qué sucede para tratar de evitar lo que es la ruptura de la cadena de pago. Evitar que se destruya el ciclo de circulación del dinero, que es algo que va a ser inevitable si no se toman alguna de estas medidas legislativas de las cuales estamos hablando. Ojalá que eso suceda, pero por lo pronto es simplemente proyectos, no hay nada en concreto. Bueno, por lo pronto esto es lo que yo tenía para decirles. Me gustaría escuchar preguntas, consultas. Doctor Miguel, que me puse a hablar, pero realmente me interesaría escuchar la visión de ustedes y del rol protagónico que van a tener que tener en este periodo que se viene, ¿sí? La verdad que estoy muy interesado en escuchar eso. La verdad, bueno, Emilio, bueno, primero decirte, es muy interesante el panorama que vos contás, porque en realidad en esto tenemos una realidad, ¿no? Nosotros sabemos que hay que enfrentar las consecuencias económicas que acarrea esta crisis y demás cuestiones, y bueno, y sabemos, hemos tenido muchas charlas de técnicas, cuestiones de negociación y demás. Pero la única verdad es la realidad, y entonces, lo que vos nos estás trayendo es la realidad. Bueno, todas esas herramientas que vimos son en esta realidad en la que vos planteás, que es la que nos va a tocar en breve, ya casi nada. Vamos a empezar a ver, con lo cual, lo peor que podemos hacer es tratar de decir, no, que no venga, no, es como no querer ir al médico a hacerte un análisis porque tenés miedo que te salga mal. Y en esto, bueno, el análisis hay que hacerlo porque realmente de eso dependerá mucho trabajo que venga posteriormente para los martilleros, eventualmente impactará en el mercado inmobiliario, esa es la realidad también. Entonces, partiendo de eso, algunas de las cuestiones que nos consultan, a ver si me escucha bien ahí, confírmame, a ver, voy a hacer un cambio de... A ver. Cada crisis siempre ha traído, a ver, corregime, pero más o menos las distintas crisis han traído distintos remedios a través del derecho concursal, ¿no? ¿Vos creés que se puede llegar a importar algún tipo de remedio o generarse algún nuevo instituto jurídico del derecho concursal, qué sé yo, un concurso especial para los que tengan un pasivo determinado, tanta cantidad de empleados, etcétera? Digamos, yo considero que, digamos, lo que yo he hablado me he circunscripto a empresas, ¿sí? A patrimonios productivos, a organización. Hay una reforma que es imperante, que es la que se aplique a los consumidores, ¿sí? A las personas humanas que no tienen otro ingreso que sus sueldos o los recursos que son propios de su actividad,
y que se encuentran y que se van a encontrar sobreendeudadas como consecuencia de la necesidad de fondearse para afrontar los gastos cotidianos. Un trabajador independiente, como podemos ser la mayoría de los que estamos acá, nuestros niveles de ingreso, bueno, por lo menos el mío, cayeron inevitablemente, porque yo vivo de mi profesión. Pero hay otras situaciones que estos niveles, que estas caídas pueden haber sido drásticas y que puede haber llegado a ser, pueden llegar a ser terminales. Esas personas no les queda otra alternativa para reestructurar su deuda que someterse a la ley concursal. Y la ley concursal, paradójicamente como está, sirve o se aplica, no sirve, pero se aplica para un empleado en relación de dependencia que gana 35.000 pesos por mes, como para una empresa como es Vicentín que debe, no sé la cifra, pero no sé, eso es mucho dinero, es miles de millones de dólares. Entonces, ¿cómo vamos a pretender solucionar la crisis de un consumidor con una ley que en teoría sirve para solucionar la crisis de una multinacional? En el medio de los dos hay una cantidad de sujetos de derecho que tampoco les resulta útil la ley concursal. Por los costos que trae. Concursarse es un procedimiento bastante oneroso. Es bastante caro solicitar un concurso preventivo. Es bastante caro tanto para hacer, es bastante caro para el deudor como para, perdón, es muy caro para el deudor, tanto en costos honorarios como en gastos. Entonces, debe necesariamente generarse algún procedimiento intermedio en donde las micro y las pequeñas empresas puedan solicitar el acogimiento a la ley concursal para tratar de reestructurar su pasivo sin tantos costos. De hecho, hoy por hoy hay un proyecto de ley que está en el Congreso Nacional que establece y crea la figura de un mediador en donde el deudor solicita la formación de su concurso preventivo y en el mismo momento que la solicita, el juez interviene y de oficio busca un acuerdo directo con los acreedores y se nombra un mediador, no un síndico, que en todo momento intenta que las partes acuerden. La verdad que es una figura novedosa, es una figura bastante novedosa, la figura del mediador para reestructurar deuda. El Estado se mete de lleno en el proceso de reestructuración de la deuda. Sería una solución intermedia, claramente los costos bajan muchísimo, sería no tiene un rigor formal tan fuerte a la hora de cumplir las disposiciones del artículo 11 en la demanda del concurso, es decir, podría ser muy beneficioso que se genere esta solución intermedia, pero es solo un proyecto de ley, es solo un proyecto de ley. Bueno, es muy interesante porque lo que vos siempre decís es una crítica, en particular yo la tomo y digo que aplica a todas las ramas del derecho, no hay escalabilidad en el derecho en este sentido de que la misma demanda laboral, porque tiene las mismas obligaciones, le caben a una metalúrgica de Boulevard Los Alemanes con 15 empleados que a la Renault, que a la Fiat. Entonces, ahí está la cuestión, ¿no? Entonces lo que vos decís es claro y en esto es el mismo procedimiento. Además, hasta para el Estado son los mismos costos, ¿no? Que va variando obviamente por el volumen, pero las resoluciones después para regular honorario y para todo es lo mismo. Entonces, creo que es una cuestión quizá muy interesante en este momento por lo que vos decís, que si bien hay mucha voluntad en relación a los patrimonios, ¿no? De empresas pidiendo acordar, bueno, va a llegar un momento en que si no se acomoda, seguramente bueno, hay que dar un proceso, ¿no? Y ahí Martillero está comentando ahí justamente que una cosa interesante, ¿no? Bueno, en esta nueva normalidad, claro, imagínate un proceso donde tiene que iniciarse o debe iniciarse por vía electrónica, con la incautación de bienes, cómo se hará en este pues, contexto de confinamiento, distanciamiento social. Imagínate una fábrica, me imagino industrias que están los operarios muy cerca por el tipo de producción que se hace, qué sé yo, por ejemplo, la industria cárnica, ¿no? Entonces, vos decís, ¿cómo se hará un procedimiento ahí, ¿no? O sea, eso es complejo. Está sucediendo, ¿eh? Está sucediendo. Hoy,
está sucediendo, se tiene que trasladar el martillero con el oficial de justicia, tiene que llevar a cabo los actos de incautación, lo están haciendo y lo van a hacer. Se deberán respetar todos los protocolos de seguridad, pero la incautación que implica en el fondo el desapoderamiento de los bienes del deudor es un acto procesal absolutamente fundamental, y en ese sentido el martillero tiene una participación sumamente activa, también el oficial de justicia. Se respetarán todos los protocolos, claramente a las personas de riesgo, los grupos de riesgo, se delegará la función solamente en el martillero, porque ni siquiera el síndico puede ir, pero son hechos esenciales de la materialidad, donde la virtualidad no tiene nada para hacer. Ahí, al tomar poder de los bienes del deudor, al desposeerlo e incautarlo, son actos materiales que sin lugar a dudas se deberán seguir realizando de manera presencial. Vos sabés que ahí, bueno, nos comenta justamente también otro colegiado, Federico Sánchez, dice: la ley concursal es parte de una solución más compleja en estas circunstancias. El Estado debería realizar una reestructuración impositiva que permita fomentar el consumo, oxigenar empresas particulares, y bueno, la parte impositiva también. Sabemos que gran parte de las deudas de las empresas tienen que ver con la parte impositiva. Estamos hablando de AFIP, los organismos de recaudación provinciales, renta, y que justamente en esto, corregime de la estadística, pero no son los primeros, los que están más ansiosos en dar la conformidad ante un acuerdo. No, bueno, por eso, yo cuando estaba elaborando esta charla, una de las analogías que yo planteé, es que no la desarrollé por una cuestión de tiempo, es que hoy estamos viendo cómo a las personas que están infectadas con el COVID se las aísla, pero se las cuida. Es decir, se las aísla, pero se les brinda una asistencia efectiva. Y se las aísla para que el virus no se expanda, ¿sí? En el caso de las sociedades, en el caso de las empresas en cesación de pagos, no sé si ustedes lo saben, sí lo deben saber, las empresas que están en cesación de pago o están en concurso preventivo son mala palabra, ¿sí? Una empresa que se concursa es una empresa que tiene una tacha de inmoralidad, ¿sí? Es casi palabra prohibida. Entonces, la idiosincrasia lleva a que esté muy mal visto el concursamiento, la idiosincrasia también nos lleva a que a esa persona hay que tenerla lejos. Entonces, en los hechos, hoy, las empresas en estado concursal están aisladas. Pero paradójicamente hoy, aislar a las empresas en situación... ¿Aisladas de quién? Del acceso al crédito, del acceso a financiaciones de los tributos mucho más razonables, incluso del acceso al sistema financiero. Las empresas concursadas les cierran las cuentas bancarias por el concurso. Después es un trabajo maratónico volver a abrirlas. Entonces, las empresas concursadas desde hace muchísimos años están aisladas. Sus proveedores no les venden a plazo, es todo de contado. Si no es que le dejan de vender, es cuesta arriba poner en marcha una empresa concursada para hacerla viable nuevamente. Son contados con los dedos de la mano esas empresas, y esas son porque están en sectores estratégicos y son casi monopólicas. Pero el resto es maratónico lo que tienen que hacer para reinsertarse en el mercado. El Estado está absolutamente ausente en momentos en donde las empresas se concursan. Está absolutamente ausente, más aún fogonea, si se quiere, que se tomen medidas drásticas en contra de ellas, como por ejemplo permitirle al central poner a las empresas en las bases de datos de cuentas correntistas inhabilitados que después les cierran la cuenta, les impiden operar con el mínimo de regularidad. Dificilísimo superar la crisis en esos contextos. La cuestión hoy es que póngale que en una situación normal, en una economía más o menos normal, no se puede dar el lujo de aislar a las empresas en cesación de pagos, ¿sí? Uno se puede, el tráfico comercial se puede dar el lujo de aislar a determinadas empresas por estar en concurso. Hoy no se van a poder dar ese lujo porque la cesación de pagos se va a extender como el virus del COVID. Va a contagiar la cadena de pagos y puede llegar a romperse la cadena de pagos. Hoy son tantas las empresas que pueden llegar a estar en esa situación que es lo peor que puede pasar, que se las aísle.
deberían ser las primeras en recibir asistencia. Particularmente, hoy tengo en trámite concursos preventivos de varias empresas. A ninguna de ellas aún le han dado la asistencia al trabajo y a la producción. Uno diría, deberían ser las primeras que se lo den. No, no lo son. Entonces, estas cosas a uno lo dejan pasmado, porque dicen, van a quebrar, no tienen otra alternativa, venían mal, sumado esto es irrecuperable. Pero los hechos pasan. Entonces, si sigue la idiosincrasia y las políticas de gobierno tendientes a aislar a los que estén en situación financiera delicada, el riesgo de que se torne una pandemia la cesación de pagos y se corte la cadena de pagos es cierto y es inminente. Tal cual. No, no, la verdad que lo que decía siento porque es así, porque es una realidad. O sea, el Estado, en este caso, digamos, por un lado nos está buscando cuidar y todo esto, pero yo creo que, a ver, no alcanzamos todavía a vislumbrar cuál es el verdadero efecto económico que ha generado este confinamiento, la pandemia, la crisis, todo lo que vos quieras, pero el verdadero efecto económico no se vio porque no está abierta la economía todavía. Básicamente, como no todas las actividades son esenciales, como no está abierto tribunales, como hay algunas cuestiones que tienen que ver con la suspensión de las ejecuciones y demás, no se está viendo. Pero a medida que se van abriendo, empiezan a ver la caída en las ventas, empiezan a ver que algunos sectores tratan de mantener, pero creo que ahí, como decís, ahí a nivel comercial es donde no van a poder discriminarse, y porque este virus, digamos, tiene esa ventaja que, digamos, nos vino a emparejar a todos, para abajo, ¿no? Pero nos emparejó a todos y el virus no se fija cuánto tenía en la cuenta corriente, si sos situación 1, si sos situación 5, el virus no le interesa eso y justamente nos ha puesto a todos en el mismo lugar, salvo algunas empresas que no dejaron de producir. Pero como siempre digo, esas empresas también dependen de aquellos que no éramos considerados, no somos considerados sectores esenciales, que en algún momento empezaremos a bajar el consumo y ya, viste, la compra que hacía por online, decía, esta zapatilla, ya compraste zapatilla una vez y capaz que no vuelvas a comprar ahora por un año o dos. Entonces, ¿por qué? Porque te va llevando, es algo que se reactive. Algunos también están hablando de alguna especie de efecto rebote, que obviamente, como estamos más abajo de lo que hemos estado antes, es decir, sería como interesante. No obstante, para mí, yo trato de ser me parece muy, ¿cómo decir?, aventurado esto, por la realidad que vemos, ¿no? Por la situación, por la inflación que tenemos y demás. Entonces, bueno, la verdad que viene un panorama interesante, complejo, ¿no? Complejo para llevar adelante. Pero qué mejor que estar preparado y tener las herramientas y saber cuáles son las cuestiones que vamos a poder hacer los distintos profesionales, asesorar y demás, ¿no? ¿Cuál sería, a ver, alguna cuestión que vos dijeras que es clave para que los colegiados, los martilleros, los operadores jurídicos en general estemos atentos desde el derecho concursal como lo próximo, como lo que hay que estar más avispado de que se viene? Digamos, el seguimiento diario de la ruptura de la cadena de pagos es un barómetro que está sirviendo para ver cuál es el avance o el desarrollo del impacto definitivo de esta situación en la economía. Hay alguna, digamos, la incertidumbre, incluso desde el punto de vista legislativo, es lo que hace que sea también dificultoso planificar, ¿sí? Porque todos los días van saliendo resoluciones nuevas que van tratando de ser paliativos para esta situación tan grave, pero hay un hecho objetivo, que es que se ha contraído los niveles de la economía muchísimo, se ha deteriorado significativamente la cesación de pagos, y hay que estar muy atentos de acuerdo a cuál sea el lado que nos toque estar. Para aquellos que defiendan los activos, es decir, para el lado del polo del acreedor, va a haber que estar muy atento a no sufrir toda la pérdida de un deudor insolvente, es decir, va a haber que estar muy atento y seguir mucho el comportamiento de los deudores.
para evitar mayores males, es decir, hacer un seguimiento a aquellos que deben, si uno es proveedor de ellos, del lado del deudor, tener responsabilidad, no sobreendeudarse, buscar siempre la vía del acuerdo. Y sinceramente les digo, tratar de fomentar y hacer todos los esfuerzos posibles para evitar la solución final que es el concurso preventivo. Porque, vuelvo a repetir, sería muy negativo para la economía en general un concursamiento masivo. Entonces sería muy positivo que todos los profesionales nos comprometamos en lo que a nosotros respecta de asesorar para no caer en la cesación de pagos, para hacer todo lo posible para superarla sin la necesidad del concurso. Pero también saber asesorar de que si eso no es posible, siempre es mejor un concursamiento tempestivo cuando la unidad productiva todavía está en marcha, a demorar esa decisión hasta el momento en que se desmembra la actividad productiva. O en términos concretos, saber cuál es el momento justo en donde hay que bajar los brazos de la negociación judicial o extrajudicial y poner todo eso en manos de un juez concursal. Porque prolongar la decisión del concursamiento es sumamente grave, porque se puede llegar al momento tarde, ya con una empresa desguazada, o con una empresa que ha perdido a todos sus clientes o a todos sus proveedores. Entonces, también saber el momento justo en donde la viabilidad de la empresa puede garantizarse con los efectos del concurso. Es decir, estar muy atentos y muy sensibles a estas variables muy concretas. Es decir, saber hasta cuándo pelear para no concursarse, pero cuando eso sea inevitable, tomar la decisión, y esa decisión que sea contundente, efectiva y categórica, para evitar males mayores. Excedería ampliamente esta charla explicarles las consecuencias que trae aparejada una presentación tardía en concurso preventivo. Estas consecuencias son no solo patrimoniales para la empresa, sino también de responsabilidad para los administradores. Un administrador societario que demora la presentación en concurso le está ocasionando un daño a su empresa, a la empresa que administra, y por tal daño debe ser responsable respecto de la propia sociedad como así también de los acreedores. Entonces, la oportunidad de la presentación es vital, ¿sí? Si bien aliento a extremar los medios para evitar el concurso preventivo, mucho más aún la quiebra, también aliento para tener la certeza y calibrar la toma de decisiones en el momento oportuno para evitar que sea tarde, para evitar transcurrir un proceso que inevitablemente va a terminar en quiebra. Bien, bien, bien. La verdad que bueno, Emilio, la verdad que agradecerte mucho esta visión, este baño de realidad jurídica, de la óptica del derecho concursal, jurídica, económica, y bueno, más que nada, sobre todo, comprender lo que implica un concurso, lo que implica la quiebra, lo que implica en este contexto, y estar preparados. Es como decimos, lo mejor es estar preparados, conocer qué es lo que viene, para saber cómo reaccionar, o al menos uno poder tener las alternativas puestas sobre la mesa y decir cuál será la mejor decisión. Emilio, si nos querés dejar un contacto, un correo, una dirección para que nos puedan escribirte. Estamos a su disposición ante cualquier duda que puedan tener. El correo mío es medina@estudiomedina.com. Cualquier duda que tengan, a su disposición. La idea es sumar, tratar de hacer un trabajo conjunto, buscar lo que digo, soluciones que eviten destruir riqueza. Gente, hay que tratar de evitar destruir riqueza. Es lamentable ver esos momentos en donde se va a incautar los bienes de una quiebra que todo está destruido y uno de antemano sabe que no valdrá nada aquello que se logre recaudar. Hay que buscar evitar la destrucción de riqueza. Eso va a ser muy importante para todos. Y todos los que estamos aquí presentes podemos hacer algo para eso. Porque lo podemos hacer los abogados, lo pueden hacer los contadores y lo pueden hacer los martilleros.
va a depender de qué medidas innovativas propongamos en los procesos. Tal vez desde el mismo momento en que se abra un proceso falencial, empezar a proponer formas de liquidación e insistir hasta que se cambie el paradigma que hay sobre el rol de cada uno de los participantes del proceso. Se van a tener que romper esquemas, porque lo que viene no lo hemos vivido nunca. Se van a tener que romper paradigmas. Ojalá que pase, ojalá que pase, ojalá que los jueces se den cuenta de que pese a que no esté reformada la ley, tienen un margen de movilidad para aplicar la solución más correcta y más justa, ¿sí? Nos vamos a encontrar todos con posturas dogmáticas que van a decir no a esto porque la ley no me lo permite. Ojalá que sean las menos, ojalá que haya una amplitud de mente para evitar que se desmembren empresas, se destruyan fuentes productivas, porque va a ser duro, va a ser un camino y un escenario muy difícil de sobrellevar. La verdad que yo lamento no poderles dar una buena noticia, pero es lo que yo veo todos los días, tanto en mi rol como docente como en mi rol de litigante. Es muy feo, es muy feo. Nadie quiere concursarse, se los digo sinceramente. Hay una idea de que el que se concursa lo busca para hacer negocio. Son los menos, sinceramente. Nadie quiere concursarse. Es muy duro el camino del concurso. Entonces, hay que tratar de evitar caer en esta situación y hoy más que nunca. Hoy más que nunca. No, y sobre todo también tratar de educar de que el concurso, la quiebra, no es esa mácula que el mercado siempre le ha puesto, decir a esta empresa de concurso tiene esa mácula, lleva acá, de que toda la empresa todavía se van a acordar que esa empresa se concursó, que esa empresa quebró. Hay un ejemplo, se hablan de las distancias, ¿no? Pero en alguna charla hemos dicho, si ustedes elegirían a alguien como presidente, alguien que quebró 5 compañías, si lo elegirían como presidente. Y bueno, yo le digo que los americanos sí, no tuvieron problema. Donald Trump, si bien con las características del proceso norteamericano, lo que sucede allá es que fracasa un negocio, no es que fracasa la persona, fracasa su historia, fracasa su negocio, se acomoda el mercado, el sistema financiero lo absorbe y continúa haciendo un negocio. O sea, no es una cuestión que la bancarrota entendida como nosotros en un proceso que prácticamente no se puede borrar, ¿no? Y aún como dijiste, el concurso, que es la solución más, o el remedio más suave, también genera eso. Doctor... Una sola cosita. Dale. Yo lo que quise destacar cuando hice esta analogía de lo que pasó en nuestros hogares, es busqué que todos nos pongamos un poquito en la piel de lo que siente un empresario cuando no le alcanza para pagar. Digamos, las dificultades de llegar a fin de mes, el postergar gastos, postergar consumos, el de póngale en nuestros hogares, quien nos ayuda en las tareas del hogar, en los estudios que tenemos empleados, es decir, pagar sueldos sin contraprestación y sin ingresos, son situaciones muy complicadas. Y tal vez esta situación a algunos nos ha hecho sentir en carne propia lo que son las tensiones financieras, las dificultades financieras. Y con esto también darnos cuenta de que muchas veces un deudor que llega al concurso es por causas totalmente ajenas a su voluntad. Y en nuestro país es muy común que eso pase. En nuestro país es muy común de que por causas exógenas se entre en cesación de pagos. Entonces, de esta manera, tratar de sacarles esta tacha que todo deudor concursado tiene, para que nos demos cuenta de que muchas veces el concursamiento no es buscado, no es querido, es muy negativo, pero es la única herramienta. ¿Sí? Sí. Mi dirección de correo me faltó el guión medio. Es Medina, Estudio Medina, no, Estudio Medio Medina. Acabo de Estudio Medina arroba estudio-medina.com. Ahí está. Bueno, Emilio, muchísimas gracias, la verdad, por tu charla, por tu exposición, además por tu sentido práctico. Se nota que sos un abogado litigante y que realmente, bueno, vos sabés que el aprecio y la admiración es el laburo que has hecho.
De hecho, en realidad gran parte de lo que he aprendido con Curso de Quiebra, siempre digo que lo aprendí transitando por tu estudio, y la verdad que, bueno, es una materia... Me siento orgulloso de eso, Fede, porque la verdad que ya salió bueno, che. Así que bueno, no, la verdad que agradecido y bueno, nos llevamos muchas cosas para pensar, para seguir reflexionando y seguramente ya te vamos a estar convocando desde el colegio, desde el cual te agradecemos. Allí está nuestro presidente también, quien te envía su agradecimiento, el martillero Marcelo Prato, por este seminario. Y haremos seguramente otro encuentro ya con otra realidad en un tiempo. Esto puede pasar de alguna semana, un mes, veremos cómo sigue la cosa. Te agradecemos mucho, les agradezco a todos por haberse conectado, les deseo que tengan un buen fin de semana y bueno, nos vemos pronto y estén atentos a las novedades que vamos comunicando desde la página del colegio. Gracias a todos, gracias Emilio, Marcelo, Muchas gracias. gracias, que tengan buenas noches y buen fin de semana. Hasta luego, muchas gracias. Adiós.